Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema, bueno, complejo donde los haya. La pobreza. Tenemos aquí extractos de un artículo, digamos, generalista de Wikipedia, y la idea es sacar las claves. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Qué implica? A ver si lo conseguimos. Para empezar, así. La idea más básica, ¿no? Es la falta de recursos para un nivel de vida, bueno, digno. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se mide eso realmente? No es tan fácil. Pues no, no lo es. A ver, hay como dos grandes maneras de mirarlo. Primero, lo que llamamos pobreza absoluta. Esta busca un listón fijo, ¿sabes? Algo que no cambie ni con el tiempo ni entre países, para medir cuándo falta lo más básico. Comida, agua, sanidad, techo. Lo esencial. El umbral más famoso, aunque siempre genera debate, es ese de $1,90 al día del Banco Mundial, ajustado por paridad de poder adquisitivo, o sea, teniendo en cuenta lo que de verdad puedes comprar con ese dinero en cada sitio. Es la medida para la pobreza extrema. Vale, un listón fijo, pobreza extrema. Entendido. ¿Y la otra forma? Y luego está la pobreza relativa. Esta es, bueno, una foto distinta, porque depende mucho de dónde mires, del contexto. Aquí se considera pobre a quien está muy por debajo del nivel de vida medio de su sociedad. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues suelen usar el 60% de la mediana de ingresos del país. Esta medida, digamos, capta mejor la exclusión social en países ya desarrollados, con más recursos. Ajá, claro. Interesante esa distinción. Absoluta como el mínimo vital universal y relativa comparada con tu entorno. Y si miramos los números, las cifras globales, ¿cómo estamos? ¿Qué dice esa foto? Pues las cifras son complejas. Hay avances, sí, pero los retos son enormes. Mira, un dato. En 2019, la pobreza extrema, la de menos de $1,90 al día, afectaba a un 10% de la población mundial. Puede sonar a solo un 10%, pero ojo. Ya, pero. Pero es que 2/3 de la población mundial vivían con menos de $10 al día y un 85% con menos de 30. Siempre hablando en dólares ajustados, claro. Así que la vulnerabilidad es gigantesca. Va mucho más allá de ese 10%. Vaya tela. 2/3 por debajo de $10. Eso sí que da una dimensión del problema. Exacto. Y aunque es verdad que la pobreza extrema ha caído mucho desde los 80, sobre todo en Asia Oriental, China tuvo un papel crucial ahí, últimamente ese progreso se ha frenado y África subsahariana sigue siendo un desafío, bueno, tremendo. Incluso hay economistas que alertan de algo que no pasaba en 25 años, que aumentan a la vez la riqueza extrema y la pobreza extrema. Increíble esa doble cara. Y más allá del dinero, de los ingresos, ¿qué otras características tiene la pobreza? ¿Cómo afecta a la vida diaria? Pues los efectos son profundísimos y a menudo se retroalimentan, crean como círculos viciosos, ¿sabes? Sí, me imagino. ¿Es salud? Por ejemplo, está ligada directamente a menor esperanza de vida, a hambre, a malnutrición. La OMS, de hecho, considera la malnutrición la mayor amenaza para la salud pública global. Nada menos. Y además te hace más vulnerable a enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis, que encima, si caes enfermo, merman tu capacidad de ganar dinero. Es un ciclo. Claro, te pilla por todos lados. ¿Y en educación? Pues parecido. En educación, los chavales de entornos pobres tienen más riesgo de, bueno, de bajo rendimiento, de abandono escolar. Las condiciones de las escuelas a veces no ayudan, la propia falta de salud o de comida dificulta el aprendizaje. Y eso limita las oportunidades futuras. Claro. Totalmente, y no acaba ahí. También está la exclusión social, no tener acceso fácil a cosas tan básicas como agua potable o un baño decente. Imagínate, en 2012 había 2.500 millones de personas sin saneamiento adecuado. Una barbaridad. Uf, Problemas de vivienda digna, como la gentrificación, eso que pasa cuando un barrio se pone de moda y echan a los vecinos de siempre porque suben los precios, o directamente el sinhogarismo. Y encima, mayor exposición a la violencia, a la explotación. Es un panorama duro. desde luego. Se ve que es un problema multidimensional total. Entonces, vale, ante esto, ¿qué estrategias se plantean? ¿Qué se puede hacer? Pues a grandes rasgos se pueden agrupar en dos líneas principales de actuación. A ver. Por un lado, aumentar el suministro de necesidades básicas. ¿Cómo?
Pues mejorando la tecnología agrícola, con fertilizantes, semillas mejoradas, financiando bien los servicios públicos estatales, como sanidad, educación, o mejorando infraestructuras, como carreteras, para que la gente pueda acceder a mercados, a servicios. A veces cosas tan simples como filtros de agua, promover el lavado de manos o usar sal yodada tienen un impacto enorme y son muy costo efectivas. Intervenciones directas en lo básico, ¿vale? ¿Y la otra línea? La otra línea va más por aumentar los ingresos personales de la gente. Aquí entran las ayudas directas, como la renta básica o las transferencias de dinero condicionadas a llevar a los niños al colegio, por ejemplo. También fomentar las libertades económicas, reducir burocracia, luchar contra la corrupción, mejorar el acceso a servicios financieros como los microcréditos, aunque aquí, hay debates sobre sus efectos reales y sus costes, y, por supuesto, la formación profesional. Entendido. Son como dos caras de la misma moneda. Mejorar las condiciones y mejorar los ingresos. Complementarias. Y ya para ir terminando, la pregunta clave, quizás la más difícil. ¿Cuáles son las causas de fondo? ¿Por qué sigue existiendo la pobreza a esta escala? Aquí entramos en un terreno, muy complejo y con mucha carga ideológica, la verdad. No hay una respuesta única y sencilla. Ya, me imagino que habrá distintas visiones. Claro. Hay visiones que lo ven como un problema de cómo se reparte la riqueza y quién controla los medios para producirla, el sistema, digamos. Otras ponen más el foco en crear las condiciones para que haya inversión privada, para que la economía crezca y eso, en teoría, arrastre a todos hacia arriba. Y luego hay factores de los que se habla mucho. La desigualdad es efecto Mateo, ¿sabes? La idea de que al que tiene se le dará más. Sí, el rico se hace más rico. Algo así. También la falta de buena gobernanza, la corrupción, el dinero que se escapa a paraísos fiscales es brutal, el peso de la deuda externa en muchos países y factores históricos, claro. El legado del colonialismo, cómo funciona el propio sistema capitalista global, son muchos elementos interconectados. Queda clarísimo entonces que la pobreza es muchísimo más que no tener dinero. Es un fenómeno con muchas caras, muchas formas de medirla y con un impacto brutal en la salud, la educación, las oportunidades, en la vida de millones de personas. Exacto. Y por eso las estrategias para combatirla tienen que ser también muy variadas, tocando desde lo más básico y tecnológico hasta los ingresos y las grandes estructuras económicas y políticas. Las raíces, como decíamos, son profundas y mezclan economía, sociedad, política, historia. Y para dejar una reflexión final, la fuente que usamos menciona unos estudios interesantes. Relacionan la capacidad de salir de la pobreza, la movilidad ascendente, no solo con lo económico, sino con algo quizás más sutil, tener conexión social con gente de niveles socioeconómicos más altos. Y esto nos deja pensando, ¿podría ser que fortalecer esas redes sociales, ese tejido social y luchar contra el aislamiento fuera una clave importantísima contra la pobreza? Quizás una clave tan importante como las ayudas materiales, pero que a veces, pasamos un poco por alto. Ahí queda la pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un pilar de la poesía francesa. Hablamos de Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Tenemos un resumen bastante completo que nos da una buena panorámica de la obra, su contexto, y su repercusión, que fue enorme. El objetivo es entender por qué este libro, de 1857, fue tan rompedor y por qué sigue fascinando hoy. Así que vamos a desgranarlo un poco. Efectivamente. Les Fleurs du Mal es la gran compilación de Baudelaire. Poesía escrita entre 1840 y 1867, más o menos. Es una obra clave para entender el simbolismo, ese movimiento que buscaba sugerir ideas, más que describirlas directamente. Y también para el modernismo posterior. Claro. Pero lo realmente disruptivo, yo diría, es cómo Baudelaire se sale de la norma. Usa imágenes muy fuertes, a veces, bastante perturbadoras. Juega con las formas métricas y, sobre todo, toca temas que la sociedad de su época, prefería no mirar.
Sí, la fuente menciona eso. Decadencia, erotismo, el pecado, la muerte. Temas oscuros. Pero, ¿qué hace que esto sea poesía trascendente y no solo crudeza? ¿Dónde está el arte ahí? Porque es fácil caer en lo morboso sin más, ¿no? Justo ahí está la genialidad de Baudelaire. No se limita a describir lo sórdido, sino que extrae belleza de ello. Es increíble. En sus versos conviven la caída más terrible y a la vez una aspiración constante hacia un ideal, hacia algo puro. Una tensión constante. Esa tensión es fundamental en el libro, ¿sí? Busca la belleza donde nadie la buscaría, incluso en lo que se consideraba malo. De ahí el título, claro, Las flores del mal. Es toda una declaración de intenciones, una provocación. Y esa provocación, claro, chocó de frente con la moral de la época, la del Segundo Imperio francés. Aquí la cosa se puso seria, ¿verdad? La polémica fue tremenda. Sin duda, nada más publicarse, en 1857, el autor y el editor acabaron en los tribunales. Madre mía. Sí, por ultraje a la moral pública. A Baudelaire le cayó una multa. Y no solo eso. No. Lo más fuerte es que 6 poemas fueron directamente censurados. Y ojo, su publicación estuvo prohibida en Francia hasta 1949. 1949. Es increíble. Poemas como Lesbos o Las metamorfosis del vampiro tuvieron que publicarse fuera, en Bélgica, en una edición que llamaron Les Épaves, o sea, los despojos. Casi 100 años de censura oficial. ¡Qué barbaridad! Casi hasta mediados del siglo XX. Aunque, bueno, no todo el mundo reaccionó igual. Víctor Hugo, por ejemplo, sí que vio algo especial. Dijo que Baudelaire había creado un frisson nouveau. Un escalofrío nuevo, sí. Algo diferente en literatura. Exacto, un reconocimiento importante viniendo de Hugo. Y Baudelaire no se detuvo. En 1861 preparó una segunda edición. Quitó los poemas censurados, claro, pero añadió 35 nuevos. Ah, mira. Incluyendo uno muy famoso, el Albatros. Y reorganizó todo, añadiendo una sección entera nueva, Tableaux Parisiens. Los cuadros parisienses. Eso es. Esa sección, los tableaux parisiens, la fuente la destaca como una crítica muy potente a la modernidad urbana del XIX. ¿Qué tenía de particular? Pues son 18 poemas que capturan el ambiente de París justo cuando Haussmann lo estaba transformando todo. Las grandes reformas urbanas, sí. Exacto. Y Baudelaire se muestra muy crítico con esas avenidas nuevas, tan rectas, tan ordenadas. Sentía que creaban alienación, anonimato. Es curioso, ¿no? Esa sensación de soledad en la multitud. Que describe hace más de 150 años y que hoy... Y que hoy no suena tanto, ¿verdad? Pues él ya lo veía. Y por eso mismo él pone el foco en los márgenes de esa nueva ciudad burguesa. En la mendiga, el ciego, la prostituta, la anciana sola. Figuras que para él eran el alma de un París que se estaba perdiendo. Entiendo. Es una visión, bueno, con nostalgia, pero sobre todo muy crítica con ese modelo de progreso que dejaba a tanta gente atrás. Entonces, si conectamos todo esto, ¿cuál dirías que es la relevancia principal de Las flores del mal hoy? Más allá de los expertos en literatura, claro. Pues yo creo que nos sigue enfrentando a la complejidad de ser modernos, esa lucha interna entre lo ideal y lo real, lo sórdido, la alienación en las grandes ciudades, la búsqueda de sentido. Son dilemas que Baudelaire exploró como pocos y que siguen muy, muy vigentes. Nos obliga a mirar donde a veces no queremos. Exacto. Y su influencia además es que ha sido vastísima. Marcó a poetas como Rimbaud y Mallarmé. Los simbolistas, claro. Sí, pero también a músicos de rock, fíjate, o a cineastas como Godard. C.S. Eliot usó un verso suyo en La Tierra Baldía y hasta hay un poema suyo grabado en los discos de las ondas Voyager. No me digas. Qué curioso. Sí, su eco llega literalmente al espacio. Es sorprendente. Pues sí, una obra densa, incómoda en su día y con un legado que, como dices, llega hasta las estrellas. Desde aquel escándalo inicial hasta su impacto duradero, Les Fleurs du Mal sigue siendo como una invitación a confrontar las luces y las sombras de nuestra propia modernidad. Y nos deja una reflexión, yo creo, importante. Esa mirada tan crítica de Baudelaire a cómo el progreso cambiaba París y afectaba a los más vulnerables. ¿Qué paralelismos podemos encontrar con las transformaciones urbanas y sociales que vivimos hoy?
en un mundo que cambia, bueno, a una velocidad todavía mayor. Es una buena pregunta para quedarse pensando. Ahí queda. Bienvenida o bienvenido a esta exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la ciencia forense. Un tema apasionante, la verdad. Sí, nos basamos en un artículo enciclopédico. Y bueno, ¿qué es exactamente? Pues es aplicar la ciencia al derecho. Eso es. Tanto al penal como al civil. A veces se confunde un poco con la criminalística. Cierto, que quizá está más centrada en la escena del crimen, ¿no? En las pruebas físicas. Exacto. La ciencia forense es, digamos, más amplia. Piensa en análisis de ADN, huellas dactilares, en patrones de manchas de sangre, balística, toxicología. Cubre muchísimo campo. Nuestra misión hoy, pues ver un poco su historia, que es fascinante, algunas técnicas clave y, ojo, también los debates que hay ahora mismo. Muy importante eso último, sí. Pues venga, vamos a ello. A ver, los orígenes sorprenden, ¿eh? Nos vamos hasta la China del siglo XIII. Sí. Al principio. Hay un libro, el Xi Yuan Lu, que se traduce como Lavando los errores, de un tal Song Zi. Fíjate, Song Zi. Y ya documentaba procedimientos. Hay un caso increíble que cuenta. Resolvió un asesinato con una hoz. Anda. ¿Y cómo? Pues observando qué herramienta traía a las moscas por restos de sangre que no se veían. Es que es increíble. Porque ya en 1248, Song Zi no solo contaba casos, sino que daba directrices, ¿sabes? Sobre cómo hacer autopsias, cómo proteger las pruebas ¡Ostras! y la importancia de que el examinador fuera imparcial. Detallaba cómo diferenciar causas de muerte, ahogamiento o estrangulamiento, por ejemplo. ¡Qué bueno! O estimar la hora de la muerte usando insectos. Entomología forense primitiva. Son las bases de la observación metódica. Totalmente. Para la época. Una pasada, muy avanzado. Bueno, damos un salto. Europa, siglo XVI. Cirujanos como Ambroise Paré ya empiezan a estudiar los efectos de la muerte violenta. Sí, pero de forma más sistemática. Eso es. Y luego con la Ilustración, siglo XVIII, la cosa se vuelve más racional, más... Científica. Claro. Hay un caso muy famoso de 1784 en Lancaster. Un tal John Toms lo condenaron porque el taco de papel de una pistola Ajá. que encontraron en la herida de la víctima encajaba perfectamente con un trozo de periódico roto que él tenía en el bolsillo. Ahí está. Podríamos decir que es la primera concordancia balística de la que hay registro. Tal cual. Y ese caso marca un punto interesante, ¿verdad? Cómo la prueba física empieza a tener otro peso y empiezan a salir figuras que intentan sistematizar esto de identificar a la gente. Como Alphonse Bertillon, en Francia. Exacto. Bertillon crea la antropometría, un sistema basado en medir partes del cuerpo, nariz, orejas, brazos. Un método un poco engorroso, ¿no? Bueno, sí. Y pronto lo superaron las huellas dactilares. Pero nos dejó cosas importantes. La foto policial, el famoso mugshot. Ah, claro. Y la idea de fotografiar la escena del crimen de forma metódica. Eso fue un legado importante. Aunque su sistema cayera, sentó precedentes. Pero llega lo bueno, las huellas dactilares. Aquí la cosa se pone muy interesante. Sí, porque no fue cosa de uno solo. Fue como una carrera de relevos internacional. A ver, cuenta. Pues mira, Sir William Herschel, un británico en la India, ya las usaba en 1858 para que la gente firmara contratos y evitar fraudes, Ana. para evitar que se hicieran pasar por otros. Eso. Luego Henry Folds, un escocés en Japón, fue el que dijo, oye, esto podría servir para identificar criminales. O sea, la idea formal. Sí. Y Francis Galton en Inglaterra le dio la base científica. Calculó la probabilidad bajísima de que dos huellas fueran iguales. La base estadística. Exacto. Y la aplicación práctica vino de Argentina. Juan Bucetich creó la primera oficina de identificación por huellas Ajá. y resolvió el caso de Francisca Rojas en 1892, la primera condena basada en una huella encontrada en la escena del crimen. ¡Wow! Eso sí que es un hito. Totalmente. Pero claro, para que funcionara a gran escala necesitaban clasificarlas, de alguna manera, ¿no? Fundamental. Y ahí entraron Azizul Haq y Hemchandra Bose, en la India británica,
Desarrollaron el sistema de clasificación Henry, que se acabó usando en casi todo el mundo. Qué curioso cómo se fue construyendo entre todos, ¿verdad? Desde distintas partes del mundo. Sí, sí, una colaboración global casi sin quererlo. Y, bueno, el siguiente gran salto tecnológico ya es mucho más reciente. El ADN. El ADN. 1984. Sir Alec Jeffreys, en Reino Unido, se dio cuenta de que ciertas partes de nuestro ADN varían muchísimo entre personas. Las huellas genéticas. Exacto. Y que permiten identificar a alguien con una precisión brutal, vamos. Y el caso que lo cambió todo fue el de Narborough, ¿no? 2 chicas asesinadas, Linda Mann y Dawn Ashworth. Ese fue. Tremendo. El ADN no solo demostró que el primer sospechoso, Richard Buckland, era inocente, Que ya es importante. muchísimo, sino que después de hacer un muestreo de ADN masivo y voluntario a miles de hombres de la zona, Una campaña enorme. sí, identificaron al verdadero asesino, Colin Pitchfork, Increíble. ¿Y eso impulsó la creación de bases de datos de ADN? claro. Ahí nacen sistemas como CODIS en Estados Unidos y las redes europeas que coordina la EMSI. Han resuelto muchísimos casos desde entonces. Pero no todo es infalible en ciencia forense, ¿verdad? Algunas técnicas que parecían sólidas. Pues no lo eran tanto, efectivamente. El análisis comparativo de plomo en balas, por ejemplo. El FBI lo usó durante décadas. ¿Y se vio que no era fiable? Exacto. Se abandonó porque la base científica era débil. Y otras están ahora mismo muy cuestionadas. ¿Como las marcas de mordida? Uf, sí. El análisis de marcas de mordida está bajo un escrutinio muy intenso. Informes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, del NIST, ¿Qué dicen? pues señalan problemas serios, mucha subjetividad al comparar y sobre todo falta de base científica sólida que demuestre que una marca de mordida es única como una huella o el ADN. Claro. Ha habido casos de gente condenada por eso y luego exonerada por ADN, ¿no? Exacto. Esos casos han puesto en jaque la técnica. Y luego está el famoso efecto CSI, ¿no? Que la gente ve la tele y se cree que todo es inmediato, infalible. Sí, eso puede crear expectativas poco realistas en los jurados, en la gente. Presionan los laboratorios. Puede influir, pero lo fundamental, y esto lo recalcó mucho un informe clave, el Strengthening Forensic Science de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ¿Qué es lo fundamental? pues la necesidad crítica de validar empíricamente todo, de tener estándares rigurosos, controles de calidad, para todas las disciplinas forenses. Que no se den nada por sentado. Eso es. Y fíjate, una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Meléndez Díaz contra Massachusetts, va en esa línea. Exige que los analistas vayan a juicio a testificar. Que no baste con el informe. No, que expliquen sus métodos, que se les pueda interrogar. Más transparencia y rendición de cuentas. Tiene sentido. Porque la falta de acreditación obligatoria en algunos sitios, o escándalos como el del laboratorio de Houston hace años, Demuestran las consecuencias. Errores graves, condenas injustas. La fiabilidad de la justicia depende mucho de la fiabilidad de la ciencia que usa. Entonces, resumiendo un poco, la ciencia forense es una herramienta potentísima, ha evolucionado una barbaridad desde Song-Zi hasta el ADN, Un camino larguísimo. pero no es magia, no es infalible, necesita rigor científico constante y estar siempre bajo la lupa. Totalmente. Y quizá una última reflexión, si me permites. ¿Claro? Su valor va más allá de resolver crímenes, que ya es mucho. Piensa en el lado humanitario. ¿A qué te refieres? Pues organizaciones como Cruz Roja Internacional o la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas usan técnicas forenses, sobre todo ADN y antropología, para identificar a desaparecidos. Ah, claro. En conflictos, desastres. Exacto. O crisis migratorias. Devolverle el nombre a unos restos, ayudar a las familias a cerrar heridas, es un trabajo brutal. No lo había pensado así. Incluso el protocolo de Minnesota de la ONU la usa para investigar posibles ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos. Al final, es una ciencia al servicio de la verdad, en muchas dimensiones. Una perspectiva muy importante para terminar. Gracias.